Por favor, vaya conmigo al libro de Jonás, Antiguo Testamento, profeta menor. El libro de los profetas mayores más cercano es el de Daniel. Después de Daniel vienen varios profetas. Ya cuando pasa por Joel, Amós y Abdías, llega Jonás. Jonás. Jonás, capítulo 2. Dice la palabra del Señor, si usted la tiene allí, puede seguir con su mente y su corazón en su Biblia la lectura. Jonás, capítulo 2, versos 1 y 2. Jonás 2, 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mi voz oíste. ¿Qué lugar para orar? ¿Qué momento para orar? ¿Y qué forma de orar? Hoy nuestra meditación en la palabra de Dios va a girar en torno a la oración, y específicamente a la oración en medio de la aflicción. Llevamos 2 domingos hablando de Jonás, capítulo 1. En la primera ocasión hablamos de la huida del llamado de Dios y luego de la confesión de esa huida. El llamado que Dios le hizo a Jonás, como cuando nos llama a venir a Él, o cuando nos llama ya estando con Él por la fe en Cristo a hacer algo, puede por nosotros ser desobedecido y tratamos de huir. Pero cuando junto con el llamado viene la huida, deberíamos llegar, como lo vimos la semana pasada, a la confesión, decir: Señor, he evadido tu llamado. Pero antes de decírselo al Señor, como lo veíamos la semana pasada, reconocerlo ante el mundo: he evadido el llamado de Dios para mi vida, he estado huyendo del Señor y de su voluntad. Si hay llamado de Dios, aunque hayamos huido de ese llamado, cuando hay confesión o reconocimiento, lo siguiente es que se nutre la vida de oración aún en medio de la aflicción. No por cualquier cosa sucede esto en la vida de Jonás ni en la vida de los creyentes, sino que Dios está tratando nuestro carácter, y la mejor manera de llevarnos la mayoría de las veces a una vida de oración profunda es la aflicción. Es un taller espectacular de oración, es un seminario maravilloso de oración, es una capacitación tremenda en oración el que padezcamos aflicciones o que estemos en dificultades. ¿Alguno de ustedes ha orado al Señor en medio de una dificultad? ¿Cómo se ora en medio de la dificultad? La pregunta no sería cómo se ora, sino cómo se ora en medio de la dificultad, ¿no? Sí que oramos en medio de la dificultad. Pues hoy queremos ver eso. Son pocos versículos, son apenas 10. Vamos a leer la oración de Jonás y vamos a meditar un poco en qué enseña para nuestra vida. Pero antes, como nuestra enseñanza gira en torno a Cristo, recordemos los contrastes que vimos. Uno lo resaltamos hace 15 días, otro no lo resaltamos hace 8 días, entre Jonás y Cristo. Jonás, según la primera mitad del capítulo 1, se quedó dormido en desobediencia, mientras que Cristo, según el Nuevo Testamento, se quedó dormido en una barca en obediencia al Padre. Hay contrastes. Jonás se dio para salvar a otros que iban con él en el barco, pero Jonás era culpable, mientras que Cristo se dio para salvarnos a nosotros siendo inocente.
Aunque tienen paralelos, hay grandes contrastes. Jonás apunta a Cristo, pero Jonás no es Cristo. Cristo es el Salvador perfecto, no Jonás. Así que nuestro modelo no es Jonás, sino Cristo. Pero tomamos los elementos de Jonás que nos sirven para llevar una vida en Cristo. El otro contraste impresionante que lo tenemos en el capítulo 2, desde el final del capítulo 1, versículo 17, es que Jonás primero estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, bajo aflicción por su desobediencia, mientras que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, bajo la aflicción de la muerte, por obedecer al Padre y salvarnos a nosotros. Lea por favor conmigo Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás 1, 17. La versión hebrea pone el capítulo 2 desde el versículo 17 del capítulo 1, porque realmente allí debería empezar, para mí también. Jonás 1, 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y no pierda Jonás, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38. El contexto es que están pidiéndole a Cristo que haga señales milagrosas para demostrar que es el Mesías. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Grabes esa palabra, señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Por qué era señal los 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre del gran pez? No está en la Biblia. Hace un momento en la escuela dominical decíamos que la Biblia no es exhaustiva, es perfecta, es inspirada, es inerrante, no contiene errores, es infalible, no falla, es fiel, pero no es exhaustiva. No nos dice todo lo que hizo Jonás durante todos los días que estuvo en Nínive. Ni siquiera nos dice lo que hizo en los momentos alrededor de la circunstancia de la compra del tiquete para irse, ni luego cuando ya es escupido en tierra por el pez para irse hasta Nínive. No nos dice tampoco más palabras que simplemente lo que él profetizó, y no nos explica si la gente le preguntó. Mucho de lo que podemos deducir es que la gente le dijo, bueno, usted viene a decirnos que nos condenamos, pero ¿de dónde viene usted? Como le preguntaron los del barco, ¿quién es usted? Y ustedes se imaginan que él les dijera, yo tenía que venir a predicarles, no quise, desobedecí a Dios y por eso tuvieron que tirarme por el barco donde ya estábamos muriendo a causa de la tempestad, y luego vino un gran pez y estuve 3 días y 3 noches dentro de ese pez y me escupió de nuevo en tierra para ahora sí obedecer y venir a predicarles. La vida y el testimonio de Jonás era una señal. La palabra señal aparece en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento para los milagros y los hechos prodigiosos de Dios,
Porque el Señor no viene a entretenernos con milagros. El Señor viene a mostrarnos algo de Él y de su voluntad, da señales, y la vida de Jonás era una señal. Si Jonás pasó todo eso, pensarían los ninivitas muy seguramente, si Dios lo hizo pasar por todas esas penurias y además de eso lo metió dentro del vientre de un pez y lo trajo hasta acá, es porque Dios está determinado a cumplir su palabra sobre nuestras vidas y tenemos que arrepentirnos. Es una señal, una muestra de lo serio, de lo profundo, de lo real que es Dios y su voluntad. Entonces, cuando la gente en el tiempo de Jesús le pedían señales o milagros más para cautivar su deseo de entretenimiento y su satisfacción personal, Cristo le dijo: momento, señal sí, pero la de Jonás. Él hizo milagros, sanó enfermos, limpió leprosos, hizo hablar al mudo, hizo ver al ciego, todo conforme estaba profetizado en el Antiguo Testamento, lo cumplió. ¿Pero para qué? ¿Solo para que el mudo hablara, el ojo viera, el cojo anduviera y el muerto viviera? ¿O para que esto fuera una señal de algo más poderoso, que es la salvación que Él produce en nuestro corazón a través del confiar en Él y arrepentirnos de nuestros pecados? Por eso es que si la gente cree en milagros no es suficiente, es importante, porque Dios es un Dios poderoso y que se sale de lo natural, es un Dios milagroso, por toda la Biblia está, pero no es suficiente para ser salvo. Hay que creer en la más grande de todas las señales prodigiosas que Dios ha hecho, y es que Cristo Jesús se entregara con su vida perfecta por nuestros pecados, y 3 días después se levantara y resucitara y subiera o ascendiera a la diestra del Padre para darnos vida eterna. Si murió en nuestro lugar es porque vivió perfectamente, y si resucitó después de esos 3 días es porque ese sacrificio perfecto fue recibido. Y si eso no es una señal o demostración del amor de Dios, del poder de Dios y de lo serio que es el llamamiento de Dios para nuestras vidas, entonces no hay milagro que valga. Yo sí quisiera que nosotros oráramos y Dios nos hiciera milagros, claro que sí. Ojalá el Señor nos concediera todo lo que pidiéramos, oráremos por una sanidad y Dios la obrara, oráremos por una restauración económica y Dios nos diera la salida prodigiosamente, oráremos por una restauración familiar y eso se diera de forma tan rápida que quedáramos asombrados. Pero estos son señales del amor que no igualan ni en poder ni en profundidad a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio milagros. ¿Se dice así en la Biblia? Que dio a su Hijo unigénito, la más grande señal del amor de Dios. Y su vida misma muestra la seriedad de esto, así como la gente de Nínive entendió que era serio el llamado de Jonás, ahora más serio aún porque Dios entregó a su propio Hijo. Jonás es la señal para los ninivitas, más grande que Jonás es Cristo, es la señal del amor de Dios para nosotros. Dios nos enseña a orar durante la aflicción para madurarnos mientras ejecuta su perfecta voluntad a través de nuestras vidas. Porque mientras Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿qué hizo? Oró. Cuando usted está enfermo, ¿qué puede hacer? Orar. Cuando usted está en dificultades económicas, ¿qué puede hacer? Orar. Cuando usted está en problemas o en conflictos familiares o con alguien, ¿qué puede hacer? Orar. Dice, no, yo puedo ir a buscar la restauración, sí, pero si no lo quieren ver ni en pintura, usted no puede ir allá porque de pronto hay más conflicto. Usted puede orar. Cuando no hay ninguna alternativa en este mundo y usted está paralizado como Jonás en el vientre de un pez, aunque sea muy grande, está ya sumergido en las vísceras de un gran animal, ¿usted qué puede hacer? Orar. Por eso es que la aflicción se vuelve en un gran taller de instrucción, porque es el momento en el que vemos que no hay otra forma sino buscar a Dios en oración. Lo que antes teníamos que hacer regularmente, ahora tenemos que hacerlo extraordinariamente para aprender a hacerlo de nuevo cotidianamente, y es orar, orar, orar. ¿Cómo oró Jonás? Capítulo 2 de Jonás, versículo 1 dice que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo:
invoqué. O sea que Jonás oró invocando. En mi angustia Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Orar es invocar, es clamar. O sea que no me imagino a Jonás orando más o menos así. No sé si usted se lo imagina. Señor, aquí estoy en el vientre de un pez. Ayúdame, si te parece. Cuando puedas y estés por ahí disponible, me sacas de acá, por favor. Eso es invocar, eso es clamar. Y alguien dice, pero es que si clamo con todas mis fuerzas a Dios, los vecinos se asustan. Pues haga como los niños cuando se quedan, le claman al papá por algo y se quedan secos. ¡Ah! ¡Señor! Y si no puede gritar, hágalo desde su corazón. Pero por amor del Señor, no ore fríamente. Invocar al Señor es convocarlo a que Él se haga parte de mi asunto y se manifieste en este lugar, en esta situación en mi vida. Y clamar es decirlo con todo mi corazón y si es necesario gritarlo desde mi alma. De nuevo, no queremos ser gritones ni queremos ser escandalosos. Entonces, si ve que tiene que hacerlo en silencio, póngale el mute. Dígase, ayúdame, por favor. Pero hágalo. Orar es invocar, es clamar. Dice que Jonás invocó en mi angustia. Tiempos angustiosos, tiempos difíciles. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez, desde el seno del Seol. La peor de las circunstancias, el peor de los momentos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos orar a tiempo y fuera de tiempo. O sea que usted dice, no, es que yo no puedo orar aquí, aquí estoy con mi jefe, aquí estoy con mis empleados, aquí estoy con mi esposa, aquí estoy con mis vecinos. Un permiso, voy para el baño. Ore. Es más, si ve que no puede ir al baño, haga como hizo Nehemías. Mientras hablaba con el rey, iba orando en su mente, pidiéndole al Señor que le diera gracia delante del rey. Sí lo podemos hacer, porque usted y yo somos capaces de decir una cosa y ir pensando otra. Lo hacemos. Créame que sí. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, sí, hermano, pasó esto. ¿Y qué pasaría con el recibo? Sí, yo le venía diciendo, uy, pero si habrá plata. Diciendo una cosa y pensando otra, ¿cierto? Usted puede hacer cosas e ir clamando al Señor. A tiempo y a destiempo. Sí se puede hacer. De hecho, cuando lo hacemos deliberada y continuamente, dejamos de meter nuestra mente y nuestro corazón en preocupación, dándole vueltas al problema, porque le estamos dando vueltas al Dios de la salvación, de la solución para todas nuestras vidas. Entonces la vida de oración no es que simplemente sea recomendable, es indispensable. No hay vida cristiana sin oración. Así como no hay un niño que nazca, que no esté saludable y que no vaya a crecer. Es decir, si el niño no llora, no gime, no habla, no dice algo, no destapa sus vías respiratorias, por lo general por eso los médicos antes los hacían llorar. No sé, Álvaro, ¿todavía los hacen llorar? El médico, ¿todavía hacen llorar a los niños? ¿Por qué los hacen llorar? Porque si tienen las vías respiratorias tapadas no respiran, ¿cierto? Y si no respiran, ¿cómo están? Muertos. Y si un creyente no ora, ¿será creyente? No hay vida espiritual sin la oración. Es nuestro modus vivendi el del creyente. Es la forma como nosotros nos mantenemos espiritualmente activos y dinámicos, orando, orando y orando. ¿Y qué aprendemos de la oración de Jonás? ¿Cómo debemos nosotros entonces orar? Vamos a leer el versículo 3 al versículo 10 y vamos a ver algunas cosas de la oración de Jonás. Verso 3, me echaste, está hablándole Jonás a Dios, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dice la Biblia, verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jonás oró con todo su corazón a Dios. Cada oración no nos saca de cada aflicción, pero definitivamente no saldremos de ninguna aflicción si no es con oración. ¿Cuándo se superan las pruebas? Cuando aprendemos a clamar a Dios en medio de ellas. Lo peor que nos puede pasar es que pasemos una aflicción sin que profundicemos la vida de comunión con Dios. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios alargue el tiempo de nuestra prueba para que aprendamos a orar y a clamar a Él. ¿Amén? O ayayay, dijo un pastor amigo en Cúcuta. ¿Quiere más pruebas? ¿Quiere aprender a orar más? Que la aflicción se alargue un poquito. ¿Quiere que la aflicción sea corte? Busque orar mejor al Señor en medio de la aflicción. Dos cosas vemos acá. Primera, Jonás oró reconociendo lo que siente el ser humano, en este caso lo que él sentía, para someter lo que sentía a lo que creía. Nosotros tenemos que orar reconociendo lo que sentimos para someterlo a lo que creemos. Segundo, oró reconociendo lo que Dios ha hecho para someter ante Dios las acciones del mismo Jonás. Lo que siente, hermano. Esa es la pregunta clave hoy en día, ¿no? Hoy en día no se preguntan qué entendió. Cuando sale de una iglesia no le dice qué aprendió, qué va a llevar a la práctica. ¿Qué pregunta casi siempre cuando sale de la iglesia a las personas? ¿Cómo se sintió? ¿Le han preguntado? Pregunto ahora, hermanos, para que usted reflexione. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿A gusto? ¿Afanados? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué es tan importante las sensaciones o los sentimientos? ¿Por qué algunas personas no quieren que los cristianos al parecer tengamos sentimientos? Porque dice que es volvernos sentimentalistas. Y otros exageran haciéndole tanto énfasis a los sentimientos que prácticamente no hay entendimiento. ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Usted tiene sentimientos? Yo sé que hay personas que le dicen a otros, usted no tiene sentimientos. Eso es mentira, sí tiene. ¿Tenemos o no tenemos sentimientos? Sí, amén. ¿Cómo se sienten, hermanos? Yo los veo lo siento como oídos. Lo que estoy sintiendo es que ustedes se están sintiendo raros. ¿Cómo se sienten? No quiero hacer un altar de los sentimientos ni de las emociones, pero tampoco quiero satanizarlas, porque los sentimientos y las emociones son resultado de las convicciones, y a veces las unas se nos aflojan de las otras. ¿A qué me refiero? A veces como rápidamente reaccionamos emocionalmente, no conectamos la emoción con la convicción. Y en oración tenemos que aprender a conectar las dos cosas, lo que yo creo en Cristo y lo que estoy sintiendo en ese momento. No es que usted se postre a orar como muchas veces enseñan muchos círculos cristianos y le diga al Señor, me siento bien. Y venga y le diga al Señor, Señor, gracias porque todo está bien. No me siento mal, me acaban de insultar, me acaban de dar un diagnóstico terrible de salud, o me acaban de decir que quedé en la quiebra, pero me siento bien, gloria a ti, porque tengo que decir que me siento bien. ¿Qué cree que le dirá al Señor? No sea mentiroso, diga la verdad, se siente mal. Abra el corazoncito, a los demás les puede decir que se siente bien, pero dígame cómo se siente. Bueno, un poquito mal, diga la verdad, sí, mal. ¿Cómo se sentía Jonás? Voy a resumirlo. De acuerdo al versículo 3, se sentía echado. De acuerdo al versículo 4, desechado. De acuerdo al versículo 5, rodeado. Pero no rodeado para bien, sino rodeado para mal, porque hasta las algas se le enredaban en la cabeza, dice el versículo 5.
sepultado, según el versículo 6, que hasta sentía que le habían puesto un cerrojo encima, como cuando uno ya está en la sepultura y le echaron 3 metros de tierra encima. Y desfallecido, ya muriéndose, sin fuerzas, ya no tenía ni fuerzas ni alientos, según el versículo 7. ¿Cómo se sentía? Mal. Y esto parece que va en escala, ¿no? Empezando desde lo más físico, como expulsado, echado, a sentirse, porque fue lanzado al mar, a sentirse separado de los demás, allá luego sentirse acorralado por el agua, por las algas y por todo, al punto de decir, mire qué tan tremendo el versículo 5, que siente que el alga se le enredó en su cabeza al final del versículo 5, pero dice el versículo 5 al inicio, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, esta dificultad se me metió hasta el corazón. Estoy mal por dentro. No es que solamente tenga agua por fuera, es que por dentro siento que me estoy ahogando. Me estoy asfixiando en medio del problema y al final ya no tengo fuerzas para luchar. Ya no quiero más. Algunos hermanos dicen, ya que el Señor me lleve. Señor, cuando no hay fuerzas, también se puede orar. Y si no tiene fuerzas para hablar, ore desde el corazón. Pero todos podemos orar. Este tipo se estaba muriendo, literalmente, físicamente se estaba muriendo. Y a veces los problemas, para traerlo a nuestra vida práctica, esto apuntó a Cristo, que literalmente murió por nuestros pecados y oró cuando estaba muriendo por nuestros pecados, pero apunta a nosotros, los creyentes en Cristo, a que cuando los problemas son tan grandes y nos están penetrando hasta lo profundo del alma, así nos sintamos que nos estamos muriendo de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, del temor, del enojo incluso por lo que nos está pasando, podemos orar y decirle a Dios, Señor, estoy así. Esto es lo que tengo, tan. Estamos viendo los salmos en las mañanas en el devocional y qué sinceridad la de los salmistas, ¿no? Nada de protocolos, nada de maquillaje, nada de paso 1, paso 2, paso 3 para orar. Primero pido perdón, luego alabo, luego no. Señor, te invoqué, te clamo a ti desde lo profundo de mi corazón. En mi angustia invoqué a Jehová. Clamé al Señor y Él me oyó. Esos son los salmistas y se sueltan y cuentan todo lo que sienten. La gente paga porque otro lo escuche en una consulta psicológica, en una consulta psiquiátrica. ¿Quién nos puede oír y sanar mejor nuestro corazón escuchándonos que Dios? Pero recuerde, Jonás ya había confesado delante de la gente, entonces ahora puede reconocer. Si ya lo reconoció delante de la gente públicamente, ¿por qué no voy a decírselo a Dios? Recuerden que Jonás había perdido la vida devocional, huía del llamado, pero también huía de la presencia, huía de la relación con Dios. Entonces, si está regresando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, pero decirle lo que sentimos para someterlo o sujetarlo a lo que creemos. Jonás, ¿qué creía? Verso 2, creía que Dios le oiría. Versículo 2, al final dice, y mi voz oíste. Aparece en pasado muy probablemente porque el relato mezcla los tiempos pasados y presentes, porque está hablando de lo que vivió en el pasado, porque no se puso a escribir Jonás en medio de la ballena, hasta allá no llegó, solo oró. Entonces también aparece en pasado. Y aparece también en pasado y en presente, porque eso nos pasa a nosotros cuando hablamos. A veces usamos diferentes tiempos verbales entre nosotros y con Dios cuando oramos, así que no hay problema. Pero lo que podemos entender es que él tenía en su corazón que Dios le oiría. Verso 4, le recibiría, porque dice, mas aún veré tu santo templo. En el versículo 7 aparece también al final tu santo templo. Llegar al templo era que Dios lo volvía a recibir, porque el templo de Jerusalén era el lugar donde se manifestaba el Señor al pueblo, y poder llegar hasta el templo quería decir que Dios lo volvía a traer, como en la parábola del hijo pródigo, el hijo que volvía a la casa del padre. Hoy no es el templo, hoy es la presencia del Señor en nuestra relación con Él, pero quería decir que Dios lo volvía a recibir. Él pensaba que Dios lo oiría, le recibiría
Verso 6, los sacaría. Verso 6 al final, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, y que al final lo restauraría por su mera misericordia. Verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 7, mi oración llegó hasta ti. Si mi oración llegó hasta ti, es porque yo no hice lo que hacen los demás. Desecharon tu misericordia para restaurarnos. Él creía que Dios lo oiría, lo recibiría, lo sacaría, lo restauraría por su mera misericordia. Si no, no hubiera orado. ¿Eso impidió que él orara diciendo lo que sentía? No. ¿Eso impide que usted y yo digamos cómo nos sentimos de mal? No. Pero hace que lo que sintamos en la oración lo sujetemos a lo que creemos. A veces somos muy extremistas. Y si yo me pongo a orar y le digo, Señor, me siento mal, digo, ay Señor, yo estoy orando que me siento mal, no debería decir eso porque usted me hace sentir bien, porque usted me da el gozo del Espíritu Santo. Y empezamos un problema ahí medio evangélico, teológico, raro. Parecemos como personas con esquizofrenia, hablando uno al otro, diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy diciendo que estoy mal? Si el Señor dice que estoy bien. Y empezamos a pelear ahí entre nosotros. La lucha no es por contradecirnos, la lucha es porque nuestras emociones se sometan a nuestras convicciones. Hay que decir todo lo que tenemos, porque luchamos es para vivir por fe y no por vista. Y lo que tenemos lo tenemos porque estamos viendo las circunstancias, entonces lo cotejamos con lo que creemos. Estoy viendo que no hay dinero, pero creo que Dios es mi proveedor. Estoy viendo que se dañó la salud, pero estoy creyendo que Dios es mi sanador. Estoy viendo un conflicto, pero estoy creyendo que Jesucristo es mi paz, que Dios es mi paz. Estoy viendo y me siento mal por esto, pero estoy creyendo esto de Dios y de su obra sobre mí. Y al hacer eso en oración, diciéndoselo a Dios, Dios restaura mi corazón. Me saca del ensimismamiento que vimos en las dos predicaciones anteriores. Jonás sumergido en sí mismo, en su depresión, allá durmiendo, se está acabando el mundo, se está desbaratando la nave. Yo aquí, que se mueran todos y que me muera yo. Lo saca de ahí, levántese, diga lo que tiene, sométalo a lo que Dios es, lo que usted cree de Dios, y va a ser restaurado. Pero hágalo en oración. ¿Quién va a hacer eso por mí? ¿Quién va a orar poniéndole los sentimientos a Dios delante de mis sentimientos y sometiéndolos a lo que creo de Dios según su palabra por la fe en Cristo? ¿Quién lo va a hacer por mí? La respuesta es muy sencilla con 2 sílabas. Bueno, son 3 porque es un diptongo. Nadie. ¿Quién va a orar por usted? Yo sé que mucha gente, y lo hemos dicho muchas veces, Dios levanta para orar por nosotros, pero esta dinámica de restauración no la puede hacer otro por mí, la tengo que hacer yo tengo que orar, yo tengo que clamar, yo tengo que invocar el nombre del Señor creyendo que me va a oír, recibir, sacar, restaurar por su mera misericordia en Cristo, porque envió a su Hijo a morir por mí, solamente por eso. Algunos pensamos, como ya hemos estado en círculos evangélicos, es porque oro correctamente, es porque cito la Biblia exactamente, es porque ahora estoy cambiando mi forma de vivir. No, por nada de eso, porque como ya hemos tenido experiencias cristianas, es por la misericordia de Dios en Cristo que Él nos oye. Es por eso que nos oye. Es por eso que la persona en la peor situación y circunstancia puede ser restaurada por el Señor. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Reconociendo lo que sentía para someterlo a lo que creía, pero también como Él debemos nosotros hacerlo. Entonces le pregunto, ¿usted le expresa a Dios sus sentimientos luchando por vivir por fe y no por vista? Lo segundo es reconociendo lo que Dios ha hecho para someter a Dios sus acciones. Dios ha controlado las circunstancias. Mire el capítulo 2, versículo 3, dice, me echaste a lo profundo. No dice, me echaron, dice, me echaste. ¿Quién echó al agua a Jonás? No, ¿quién lo delató? ¿Quién lo tiró del barco? ¿Quién? Él no se tiró solo. ¿Quién lo tiró? Los que estaban en el barco, ¿cierto? Pero él dice, me echaste tú, Señor.
¿Al fin quién lo echó, Dios o los que estaban en el barco? Pregunta de Instituto Bíblico. A, Dios. B, los que estaban en el barco. C, las dos anteriores. ¿Y quién prima sobre quién? Dios. Ellos lo echaron porque tuvieron que hacerlo, pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Dios. Así que cuando venimos a orar no digamos, Señor, ¿cómo me tratan? Yo que estoy sufriendo y voy a un hermano, una hermana, un amigo, un vecino, mi familia, mi pareja y le digo que ore por mí, que me ayude y mire cómo me trata y tal. Dios lo está echando a los pies de Cristo para que ore. Pero es que me echan, no me quieren. El Señor lo está echando a través de otro para que lo busque a Él. Pero bueno, Señor, no me importa, yo lo estoy trayendo. Ellos no lo están echando, lo estoy echando yo de ahí para que venga a mí. Cuando oramos, tenemos que reconocer que Dios ha hecho como Él ha querido, lo veíamos la semana pasada. ¿Para qué? Para que cuando yo ore, también ponga ante Él mis acciones y someta mi voluntad a la suya. De nada sirve que yo ore diciéndole, Señor, tú has hecho como has querido, por eso entonces voy a hacer lo que se me dé la gana. Caprichoso, niño berrinchoso. Yo he escuchado literalmente desde que me convertí personas supuestamente cristianas diciendo, le dije al Señor en oración, así todos solemnes, no te voy a volver a hablar, ni voy a clamar más a ti hasta que me contestes con esto que te pedí. Él verá, le dicen a uno. No, usted es la que no va a ver, o el que no va a ver. ¿De qué sirve ser berrinchoso delante de Dios? De ninguna manera. Cuando venimos y decimos, Señor, en medio de todo y detrás de todo, tú estás y tú fuiste el que me metiste en esta situación. La circunstancia de la tormenta en los discípulos, Cristo fue el que los mandó al lago. Y Él era el que estaba detrás de la tormenta, porque al final Él fue el que la calmó. Y como decíamos la semana pasada, aunque la gente esté, aunque el diablo se mueva, Dios está por encima de gente y demonios. Dios es a quien debo clamar. Señor, vengo ante ti. Tú hiciste esto, Señor. ¿Para qué me metiste aquí? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Eso es aprender a orar, reconocer lo que Dios ha hecho, porque Dios lo echó, aunque los marineros lo echaran, según el verso 15 del capítulo 1, pero Dios preparó el pez, aunque el que se lo comió fue el pez. No se lo comió Dios. ¿Quién se lo tragó? El pez. ¿Pero quién preparó al pez? Dios, de acuerdo al capítulo 1, versículo 17, ya lo leímos. Y si usted siga mirando conmigo en el capítulo 2, se dará cuenta que en el versículo 6, en la oración, Jonás dice, tú sacaste mi vida de la sepultura. Y hermanos, ¿cómo sacó Dios a Jonás de ese sepulcro o esa sepultura de aguas y de abismos profundos en la tierra? ¿Cómo lo sacó? De acuerdo al versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Así que tengo que reconocer que Dios está al control de las circunstancias. Dejemos de idolatrar las circunstancias. Las circunstancias son importantes, hay que decírselas al Señor, nos afectan. A veces las circunstancias no son tan terribles, sino como nos sentimos ante las circunstancias, pero las circunstancias no son Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Las circunstancias sacan lo que hay en nuestro corazón, las circunstancias nos permiten ver cómo reaccionamos, qué tenemos, pero las circunstancias son el instrumento de Dios para que vayamos a Él, porque Él está por sobre las circunstancias. Y cuando Él lo saca a uno, Dios fue el que metió a Jonás, Dios fue el que lo sacó. Dios fue el que lo echó a través de los hombres que lo tiraron. Dios fue el que mandó al pez que preparó, aunque el pez fue el que se lo tragó. Dios fue el que lo sacó, aunque el pez fue el que lo vomitó. Me doy a entender, hermanos. En serio, cuando estamos en la vida de oración, debemos decir, Señor, tú estás detrás de todo. Algo tan sencillo como eso. Señor, estás detrás de todo. Dios controla las circunstancias y entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Y ponerlo en oración. Nosotros debemos poner en oración el obedecerle. ¿Cómo? Versículo 8, en gratitud. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que no se dejan corregir por Dios en medio de la aflicción, oran con ingratitud, si es que oran.
no agradecen. Hay una oración ingrata que se ha diseminado por el mundo hoy en día evangélico. Es la siguiente oración, la demanda. Señor, me tienes que dar, tú tienes que cumplir, me tienes que obedecer y me debes responder, porque soy tu hijo, porque para eso enviaste a Cristo, respóndeme. Si usted le dicen así, pidiéndole algo, ¿usted qué hace? ¿Qué va? Siga gritando y pidiendo ahí, ya vengo, espéreme sentado. Nunca le voy a contestar. Es la oración del reclamo, un reclamo ofensivo, grosero, irreverente delante de Dios. La Biblia lo que habla siempre es de clamor humilde, respetuoso, mostrando la necesidad de Dios con fe, aunque cite lo que Dios ha dicho, aunque reclame o proclame, más que reclamar, proclame las promesas de Dios que se pueden proclamar. Lo que hace es hacerlo para mostrarle a Dios que uno está confiando en Él y dependiendo de Él, no para obligarlo a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase. Es famoso, por ahí está un clic que circula en las redes sociales desde hace años, el pastor, iba a decir el cura, casi cura. El hombre predicador que hace años en Estados Unidos decía, está por ahí en un clic, en YouTube, por ahí anda. No le digan a Dios, hágase tu voluntad, díganle, hágase mi voluntad, porque si no, nunca va a ser la voluntad de ustedes. ¿Cómo les parece esa enseñanza? Yo sé que tenemos que poner delante de Dios nuestros deseos y nuestra voluntad, pero para que se ajusten a su voluntad y al final se haga lo que Él quiere y lo que ha puesto en mi corazón en como querer y como hacer según su buena voluntad. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Seguro? Eso es la vida de oración. Entonces tengo que ser agradecido, más bien tengo que llegar en gratitud por su misericordia, decirle, Señor, gracias por Cristo, me has dado a tu Hijo. Aunque esté sufriendo y me esté mordiendo los dientes en medio de la aflicción, decirle, Señor, gracias porque me diste vida eterna, gracias porque me has dado la comunión contigo por tu Espíritu Santo, me has dado tu palabra, tengo vida para clamarte hoy y tengo tiempo para resolver, tú me has dado entendimiento, has tratado conmigo, gracias por ser así conmigo. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Eso también lo dice el Nuevo Testamento, con gratitud. Entonces, nosotros en la oración debemos mostrar al Señor gratitud por su misericordia en Cristo para obedecerle en cumplimiento del compromiso que nosotros tenemos con Él. Verso 9 del capítulo 2 de Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, pagaré lo que prometí. Señor, lo que estoy comprometido a hacer, lo que debo hacer, lo voy a hacer. La Biblia sí dice que no le diga a Dios que va a hacer algo, sino que más bien se calle y lo haga. Pero si está orando y Dios lo está restaurando, dígale, está bien, Señor, está bien, lo voy a hacer. Yo creo que eso fue clave en Jonás. Voy a hacer lo que usted quiere que haga. Por eso cuando salió de la ballena, ¿hacia dónde saben ustedes y recuerdan ustedes que se fue él? Hacia Nínive. Derechito a hacer lo que tenía que hacer. ¿Dónde tuvo la victoria Cristo antes de ir a la cruz por nosotros obedeciendo al Padre? La mayoría de teólogos dice donde más, dice el texto bíblico, sobre todo en el Evangelio de Lucas, sufrió angustia hasta la muerte y derramó sudor como gota de sangre. ¿Dónde fue eso? En el Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Y después pareciera, y lo era, algo sobrenatural, pero pareciera increíble cómo Él se levanta firme, aunque esté sufriendo, abofeteado, escupido, coronado de espinas, azotado, burlado, cargado con la cruz, caído en varias ocasiones, y todo lo soporta sin renegar y sin ofender a nadie, y más bien orando desde la cruz por sus ofensores. Pero fue después de que salió del Getsemaní. ¿Y qué hizo ahí? Oró. Así que la victoria está en la oración. Tan pronto nosotros oramos al Señor reconociendo que Él hace su voluntad y nos comprometemos con Él en oración y le pedimos fuerzas para hacer la suya, nos levantamos de oración,
y salimos a hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y al final, versículo 9, la salvación es de Jehová, en demostración de la salvación. ¿Cómo se muestra la fe en Cristo como Salvador de la gente? ¿Sin obras o con obras? Nosotros somos salvos por fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Pero somos preparados, Dios ha preparado para nosotros obras para que las hagamos o las practiquemos. De antemano las preparó. Somos salvos sin obras, pero para hacer obras. ¿Cómo sabe la gente que usted es creyente? No me diga que orando, porque eso no es lo que usted va a mostrar a la gente, eso se lo muestra usted a Dios. La oración que es clave para nosotros es la intimidad con Dios. Pero ¿cómo sabe la gente que usted es creyente? La mayoría de las veces invertimos, ¿no? La gente sabe que soy creyente porque oro delante de ellos y Dios dice que no, porque delante de Él no lo busco en intimidad. No es porque oremos delante de la gente, porque como vamos a Dios en intimidad, la gente ve nuestras obras. Las salvaciones de Jehová, Dios le responde, los saca de allí, pero lo saca transformado para obedecerle. Así como cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, y ahora la gente ve otra persona diferente, que está cambiando y siendo transformada por Dios. Eso es salvación. Eso es salvación. Salvación no es un tiquete para entrar al cielo, aunque lo incluye. Pero eso va dentro del paquete. Salvación es la transformación del corazón que es sacado de su pecado y cambiado para vivir para la gloria de Dios. La salvación la gente no la ve en su vida de oración porque eso es su relación íntima con Dios. La salvación la gente la ve en su vida práctica, en sus obras. Eso es lo que la gente ve, en su transformación de carácter, en su vida práctica, en sus relaciones con los demás. Pero eso es fruto de la oración. Eso es fruto de la oración. Reconoce en oración lo que Dios ha hecho por usted y en usted a través de la fe en Jesucristo. Eso es orar. Entonces vamos a ir concluyendo diciendo que debemos orar y no dejar de orar, confiando en que por la obra de Cristo usted y yo podemos contarle a Dios cómo nos sentimos, porque Él responde nuestra oración para que cada día usted y yo seamos más como Cristo. ¿Con qué responde la oración, cada oración que nosotros hacemos, Dios? Diciéndonos, yo te estoy haciendo cada día más como mi Hijo, tu Salvador. Señor, pero todavía tengo el pleito ahí. Yo te estoy haciendo como mi Hijo, tu Salvador. Señor, pero todavía tengo el problema. Yo te estoy haciendo como mi Hijo, tu Salvador. Señor, pero todavía tengo la necesidad. Tú sabes que me falta la platica. Yo te la daré en su tiempo, pero te estoy haciendo como mi Hijo, tu Salvador. Amén. ¿Quieren que Dios les responda así? ¿O prefieren que Dios les dé la platica, la salud y lo demás? ¿Qué preferimos? Alguien diría, las dos cosas. Sí, Dios responde las dos cosas, pero la una primero y la otra, ¿cómo? Añadidura. Primero lo primero, primero nuestro corazón y nuestra transformación. Así que dejemos de tener oraciones que buscan la manipulación práctica de Dios. Señor, respóndeme ya. Busquemos más a Dios en oración para la transformación continua de nuestro corazón. Señor, respóndeme según tu voluntad y hazme cada día más como mi Señor Jesucristo. Para eso fue que Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Ustedes saben que yo por lo general no les pido que toquen a nadie ni que le hablen a nadie. No es la dinámica que nosotros tenemos. Pero en el día de hoy vamos a orar tomando la mano del que está a nuestro lado. Y vamos a pedirle al Señor por la vida de oración del que está a nuestro lado para terminar este sermón. Vamos a decirle al Señor que tenga en cuenta lo que mi hermano o mi hermana está sintiendo y que él o ella pueda decírselo con libertad en oración. Y vamos a pedirle al Señor por el que está a mi lado derecho, el que está a mi lado izquierdo, para que pueda recordar todo lo que Dios ha hecho por él y pueda someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Señor, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí están mis hermanos delante de ti.
si se supone que estamos siendo transformados para ser sacados de nuestras angustias, pero también de nuestros deseos egoístas, entonces ahora venimos a orar por las angustias, por los dolores, las dolencias, las circunstancias, las situaciones de mi hermano y mi hermana que está a mi lado. Ayúdalo, Señor, y ayúdala a reconocer cómo se siente, pero no delante de mí, sino delante de ti. Tú sabes que a veces se le hace un nudo en la garganta a él o a ella y no es capaz de decirte cómo se está sintiendo. A veces lo grita a los vientos, a veces reniega estando solo o sola, pero tú sabes, Señor, que cuando va a orar a ti pareciera que se le truncara el corazón. Por la obra de tu Espíritu, abre su boca y llénala de clamor, de oración, de confesión de cómo se siente en medio de la dificultad. Que aprenda a clamar como un niño recién nacido, recién destetado, dice el salmista, de su madre. Así como un niño clama por la leche materna, así él o ella clame a ti diciéndote: me siento así, me falta esto, Señor, estoy mal. Y entonces encuentre que puede someter sus emociones por la obra de tu Espíritu a lo que tú has dicho de él y de ella. Que lo restaurarás, que lo perdonarás, que lo levantarás y lo transformarás en Cristo. Y que entonces él pueda agradecer por lo que tú ya has hecho, Señor. Que ella pueda agradecer por lo que tú has hecho en su vida. Y pueda decir: Señor, me levantaré y te serviré. Y pueda decir: Señor, seré obediente, te proclamaré. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. Ayúdame a ser cada día más reflejo del carácter de Cristo aún sin hablar. Pero ayúdame también a hablar no de mí, sino de mi Salvador cuando las personas necesiten que les hable del Señor. Ayúdanos, oh Santo Señor, a clamar. Por amor de tu nombre, abre los corazones, quita las costumbres religiosas, místicas de nuestro corazón, y que con fuerza, con ánimo digamos: Señor, aquí estoy, heme aquí delante de ti, obra en mí, Señor. Tú que estás al control de todo y que ningún pez, ninguna circunstancia, ninguna aflicción está por encima de ti y la usas para tu gloria y para mi bien. Transfórmame, cámbiame, cámbiame, Señor. Obra en mi vida, obra en la vida de mi hermano, pero también obra en mi vida. Obra en la vida de mi hermana, pero también obra en mi vida. Gracias porque él y ella también están orando por mí. Gracias, oh Señor, por tu obra, Señor. Oh, ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile al Señor: quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.
Amén, hermanos. Vamos